Al derivar la ecuación del movimiento para un objeto que se mueve en movimiento armónico simple, valga la redundancia en esa última oración, utilizamos omega, la frecuencia angular. Pero ese omega antes lo habíamos visto en el contexto de movimiento circular. Resulta que uno puede hacer una analogía o una conexión bien fuerte entre movimiento oscilatorio y movimiento circular. Y resulta que para ese movimiento oscilatorio, alrededor del punto de equilibrio, la posición del objeto relativo al punto de equilibrio se puede escribir como el componente de X de algo que se está moviendo en movimiento circular. Observen, imagínense esta rueda. Sabemos que X, la coordenada del objeto que está oscilando, básicamente es A por el coseno de algo. ¿Okay? Pues si escogemos un punto en esta rueda que está a una distancia radial A y ese punto se está moviendo en movimiento circular, pues el componente de X de ese punto, de la posición de ese punto, es simplemente A coseno por el ángulo que está haciendo la distancia radial con el eje de X. ¿Verdad? Y ese ángulo Z aquí es función del tiempo porque esto que está aquí está moviéndose en contra de las manecillas del reloj. Así que ese ángulo está aumentando. Haciendo esa analogía, pues vemos que ese A coseno del ángulo, el ángulo tendría que ser omega t más delta. O sea, esto que está aquí. Pero ese omega básicamente es la velocidad angular del punto que está rotando en el círculo. Por eso es que se usa ese omega en las ecuaciones de movimiento oscilatorio. La frecuencia angular con que esto oscila es la misma velocidad angular con que este punto a una distancia A del centro está rotando. ¿Okay? Una vez con esto, podemos darle otro significado a la constante de fase delta. Cuando t es igual a 0, pues tenemos entonces que este término es 0 y lo que tengo aquí es la posición angular inicial en la rueda que va a rotar con velocidad angular omega. Así que delta, que lo habíamos visto antes como el desfase de esa función coseno, cuánto corro la función coseno hacia la izquierda o hacia la derecha, pues también me está diciendo cuál sería la posición angular inicial del punto cuando hago la conexión con la rueda. O sea, en cuál sería la posición inicial angular del punto en la rueda que se estaría moviendo y su movimiento, el componente de X, sería el mismo que el del movimiento oscilatorio. Si tienen preguntas, por favor háganlas en el foro, en confianza.